Bien. Hermanitos, estamos en la parte tercera de vida cristiana. Nada más, antes de empezar, hermanos, quisiera comentarles, recuerda que estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto, tenemos una ley superior, tenemos la ley del amor. Y aquí, desde el antiguo pacto, nos dice que el mandamiento, hermanitos, es santo, justo y bueno. Vamos a Romanos capítulo 7, el verso 12. Romanos 7, 12. Dice la palabra, está hablando el apóstol San Pablo a los romanos, la iglesia de Roma, y le dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, hermanito, tenemos que empezar por ahí, porque de repente he comentado con algunos hermanos y, bueno, algunos prójimos, donde me dicen que la ley de Dios ya no es vigente para este momento, que todos los mandamientos pues quedaron un poquito atrasados. Yo les digo, bueno, tenemos uno superior, pero la base para entender este superior es lo que tenemos en el antiguo pacto. Vamos a Mateo capítulo 5, el verso 20. Mateo 5, 20. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa, hermanos? Nuevamente, algo que ya hemos platicado. Nuestra justicia como cristianos es mayor que la de los escribas y fariseos, las de aquel entonces, hermanito. Nosotros tenemos ya esto que es muy superior. Nosotros entendemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, hermanitos. Nosotros tenemos lucha contra esos principados, esos gobernadores, esos espíritus del mal. Y debemos de entender que las personas no son nuestros enemigos. Que alguien que está equivocado, que está mal, pues tenemos que ir, tratar de corregirlo. Si no quiere, bueno, se le deja, ¿sí? Dice la palabra, aléjate de ellos una o dos veces, no quiere, está bien. Pero no son nuestros enemigos, no tenemos por qué estar agrediendo, no tenemos por qué estar haciendo todo lo malo para que se le venga algo peor. Porque recuerde, todo esto, así como te gusta que te traten, así tienes que tratar, hermanito. Entonces, vamos a retomar lo que veíamos el domingo pasado, ya con esta pequeña observación. Y, hermanito, vamos a Mateo, aquí capítulo 5, los versos 27 y 28. Mire, el cristiano respeta a su prójimo, respeta a su pareja, respeta tanto a los hombres como a las mujeres, hermanitos, ¿sí? Y Mateo 5, 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Hermano, hoy no es necesario que nosotros estemos pensando haciendo, algunas cosas para que nosotros estemos fuera del pacto de Dios. Al contrario, hermanitos, nuestro pensamiento debe de estar exclusivamente dedicado a los mandatos del Señor. Esa es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, esa es la justicia superior que la de los escribas y fariseos, porque ellos daban los mandamientos, pero lo mezclaban con la sociedad de aquel entonces. Entonces, hermanito, esto se iba hacia otro lado, tanto, vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, cómo tenemos que tratar a nuestros padres, ¿sí? Eso es algo muy importante también. Hermanitos, cuando se comete el pecado de desobediencia ahí en el jardín de Edén, de ahí viene otra generación
que estuvo mal porque vieron ese ejemplo, habló de Caín. Pero después viene otra generación todavía, ¿sí? que estuvo viendo todo lo malo. Y estamos hablando de los descendientes de Caín. Y llega a Lamec. Y hermanitos, Lamec es el primer ser humano que tiene dos parejas. ¿Sí? Al menos eso es lo que nos está señalando la Biblia. No sé si eran mucho más, o, en fin, fueron dos. Y eso no está bien visto por el Señor, para nada. Hoy, hermanos, muchos pastores, muchos que se llaman hermanos, que se llaman pastores, etcétera, dicen que no hay problema, o sea, y se toman de la cuestión del homosexualismo. Dicen, pues si nosotros somos hombres, entonces vemos la belleza y vemos no sé qué. No, hermanito, eso es codiciar. La palabra nos dice que el ojo no se cansa de ver. Hermano, no tenemos nosotros que estar volteando, viendo, mucho menos escenas ahí en videos y todo eso. Todo esto, hermanos, es estar codiciando, ¿sí? Y esto es lo que el Señor nos dice que no es por ahí. Recuerden, nosotros tenemos como seres humanos, estamos constituidos por cuerpo, lo voy a ver desde como nosotros lo vemos, cuerpo, alma y espíritu. Los animales solamente tienen cuerpo y alma. Esa es la gran diferencia, hermanitos, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando las personas actúan así, nada más, por sus puros instintos, por su pura naturaleza, como dicen, la naturaleza caída? Se vuelven en animales. Ese es el 666. El primer 6 es cuando fue creada la humanidad. El segundo 6 es cuando te empiezas a comportar ya no como ser humano, sino como animal. Y uno de los animales que señala la palabra, y nuestro Señor Jesucristo también lo toma cuando le contesta a la mujer sirofenicia, uno de esos animales que señalan es los perros, hermano. ¿Sí? Los perros no como una cuestión denigrante hacia esos animales, sino al comportamiento humano, que nosotros nos comportamos como animalitos, es decir, como perros. Fíjate bien, vamos a Apocalipsis 22:15. ¿Qué sucede? Y no está hablando precisamente de estos animalitos, ¿sí? Sino está hablando del comportamiento del ser humano. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera. ¿De dónde está señalando? Si usted lee un poco antes, está hablando de la Nueva Jerusalén, es decir, ahí en la gloria eterna. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, es algo muy importante que nosotros entendamos que no somos animales. Nosotros somos seres humanos, y nuestro comportamiento debe de ser a semejanza de Dios. Por eso somos cristianos, ¿sí? Y si se fija también, cualquiera que diga una mentira, hermano, va a estar fuera, ¿sí? De la vida eterna. Tenemos que ser siempre, hablar con la verdad, conducirnos con la verdad y como seres humanos, a imagen y semejanza de Cristo, hermanitos. Y hay estos, lo que decíamos, estos que se llaman pastores, estos que se dicen congregantes, que se dicen cristianos, pero están fuera de la palabra. Vamos a el libro de Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 56, del 10 al 12. Dice la palabra, sus atalayas. ¿Quiénes son los atalayas, hermanitos? Son los pastores, son los que son los profetas, pero hay algunos que obviamente no lo son. Pues dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermano, cuando aquí nos habla de soñolientos y que aman el dormir,
¿Sí se acuerda cuando nos dice, tú que duermes, despierta? ¿De qué nos está hablando? Son las personas que no leen la Biblia. Son las personas que no meditan la palabra. Son las personas que no están orando, que no están ayunando para con el Señor. A eso se está refiriendo. Ven el mal, pero ¿qué dicen? Hombre, no, no hay problema, todo está bien, ¿sí? O sea, hay paz. Tú no te preocupes. Hermanito, cada vez que alguien comenta todo esto, cuando nosotros estamos viendo que está pecando la persona, que no está haciendo bien las cosas, esos se comportan, dice la palabra, como perros. ¿Por qué? Porque solamente ven lo natural. No pueden discernir lo espiritual, porque lo espiritual se discierne con el espíritu. Entonces, cuando solamente están con la mente y con el cuerpo, no pueden discernir lo demás. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Estemos muy pendientes porque mucha gente trata de acomodar, ¿sí?, la palabra para la conveniencia de la carne. Y la carne, hermanito, la palabra nos dice que no sirve para nada. La carne en lo espiritual no sirve, porque la carne es la tendencia hacia el pecado. Y cuando alguien se acomoda para esa situación carnal, ¿qué es lo que sucede? Que se está dejando llevar para entrar al pecado, tratando de autojustificarse. Esos son los perros, hermanito. ¿Sí? No vamos a entrar en esto, sino tenemos que salir, hermanitos. Cuando, repito, las personas están haciendo todo esto es porque no oran, no leen la palabra y no están en la presencia del Señor. Recuerde esto, cuando ve usted que el pastor, que el profeta, que el hermano está viendo algún pecado y dice, no pasa nada, es como con Jeremías cuando los profetas decían, paz, paz, y no había paz, hermanitos. Tenemos que cuidarnos de todos ellos. Vamos a Filipenses capítulo 3, el verso 2. Filipenses 3, 2. ¿Ya está ahí, hermano? Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hermano, nosotros tenemos que guardarnos de todos ellos, ¿sí? No tenemos, hermanos, que soportar ni ser guiados por ninguna de esas personas que no se están ajustando a la ley de Dios, ¿sí? Tenemos que, que hacernos a un lado. Y mire, cuando una o dos veces no quiere entender, cuando quieren seguir así, ¿sabe qué nos dice la Biblia, hermano? Y no podemos estar dándole consejos a Dios. No trates de enseñarles, ¿sí? Cuando es así, no trates de enseñarles. Vamos a Mateo capítulo 7, el verso 6. Mateo 7, 6. Fíjense lo que dice la palabra. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermano, en lo personal me ha tocado muchas veces que muchas personas que únicamente quieren seguir la situación carnal, ¿sí?, ya no escuchan, ya no quieren hacer otras cosas, pero, hermano, y se los comento así abiertamente, han querido golpearme, han querido hacerme daño, etcétera. Y aquí está la palabra. Cuando tú ves a una persona que insiste en las situaciones carnales, que insiste en practicar el pecado, ya no le enseñes nada. Ya no, hermano, ya no, porque al rato se va a venir en tu contra. Y no estamos, como dice la palabra, poniendo la otra mejilla, porque la ponemos cuando
estamos evangelizando y la persona está respondiendo, aunque de repente se dificulte alguna situación. Pero hermanitos, cuando ya se dijo, ya se hizo todo y quieren practicar el pecado, ¿sabe qué? Déjalos, ¿sí? Ya debemos de estar siempre nuestra mirada en lo eterno, hermanitos, ¿sí? Hace muchos años, les comento, creo que ya les platiqué hace algún tiempo este ejemplo, fuimos a recoger, acompañé a uno de mis hermanos que era pastor, a recoger a unos seminaristas, habían acabado de salir del seminario de aquí de Córdoba, y los fuimos a recoger en la estación de Tustepec, porque iban a hacerse cargo de unas congregaciones. Eran 5 muchachos. Y cuando llegamos, ellos no nos conocían, porque pues nada más fuimos con un letrerito, pero todavía no se lo poníamos, vimos a los muchachos, nos acercamos y pasaron unas muchachas, pues en Tustepec, ustedes saben, hace mucho calor y la gente anda mal vestida, y uno de ellos dijo, Señor, que no se me acerque ninguna de ellas, porque tú sabes que yo soy muy débil para la carne y voy a caer. Hermano, imagínate qué tipo de pastor fue esa persona. No puedes orar así, hermano. Cuando tú ya te dedicas a la situación cristiana, y no estoy hablando ni siquiera de ser pastor, cuando tú ya eres cristiano, tú ya te alejaste de todo esto, hermanito. Ya no hay problemas en ese sentido. Ya no puedes decir, tú sabes, Señor, que yo soy débil a la carne. No, hermano, no es así. Entonces, hermanito, el cristiano no anda viendo lo que no debe de ver, hermanito, ¿sí? Nosotros respetamos tanto a la mujer como al hombre, como a las parejas, como a todos ellos. Y respetamos también, ¿sabe a quiénes, hermanitos? A los mayores, a los que tienen una edad mucho más grande que nosotros, o en el caso de los jóvenes, a nosotros, los mayores. Vamos a Levítico 19:32. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Yahvé. Fíjate bien, Levítico 19:32, ¿qué es lo que nos dice? Que delante de las canas. ¿Qué significa esto, hermano? De las personas mayores. ¿Sabes qué sucede cuando tú maldices a una persona mayor? ¿Sabes qué sucede cuando tú no le das la honra a una persona mayor? Que eso es lo que sucede en nuestra parte, en el mundo occidental. En el mundo occidental, ¿qué es lo que te dicen? Las personas mayores ya no sirven para nada, ya mejor que se mueran, ya nada más están consumiendo oxígeno. Se olvidan de todo lo que hicieron por ti. Te olvidas, los jóvenes, de que los mayores son los que tienen esa experiencia, que gracias a ella tú estás haciendo todo lo que en el presente estás haciendo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Sí? Dice, delante de las canas te levantarás, es decir, le guardarás respeto, le guardarás honra. No te dice, hermano, ¿sí?, que delante del hombre prudente que tenga canas, te está diciendo delante de las canas, hombre o mujer, ¿sí?, de la persona mayor. Tú tienes que guardarle respeto si eres cristiano, si eres cristiana. Y de tu Dios, y honrarás el rostro del anciano. Hermano, le vas a tener un gran respeto. Eso nos está diciendo la Biblia. Es un mandato del Señor y nosotros lo hacemos con todo ese amor, ¿sí? Tenemos nosotros que honrar, respetar a los mayores. Y hay unos mayores particulares que tenemos que honrar muy profundamente. Vamos a Levítico
Aquí mismo, pero el capítulo 20, el verso 9. Fíjate bien, cuando te hablan de honrar al padre y a la madre, te lo dicen en el sentido positivo. Yo ahorita te voy a decir algo que a lo mejor no has escuchado, pero es muy importante para que vivas bien, ¿sí? Levítico 29 nos dice, todo hombre, está hablando de humanidad, hombre o mujer, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto, ¿cómo dice, hermano? Morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Fíjate bien lo que está diciendo aquí el Señor, ¿eh? O sea, no es cualquier mandamiento, como todos sus mandamientos. Si tú maldices, antes que esto, ¿qué es maldecir? Maldecir es hablar mal de alguien, tan tan, ¿sí? Y si tú maldices a tu padre o a tu madre, si tú hablas mal, ¿sabes qué? Tienes que morir irremisiblemente. Va a llegar la maldición a ti. Recuerda, y fíjate bien, recuerda a Cam. Él maldijo a su papá, habló mal de él. Y hasta ahorita sigue pesando esa maldición. Hermano, ¿cómo quieres que vivan tus hijos? ¿Sí? Ahora, hablas mal y dices, bueno, pues entonces ya, no voy a hablar mal. Sí, pero te hace falta más, porque nuestra ley es superior. Vamos a lo que nos dice nuestro Señor. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, los versos del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Sí se da cuenta, hermano? Estos dos mandamientos están unidos, ¿sí? Uno en positivo y otro en negativo. Bien, pero no termina ahí. Pero vosotros decís, fíjate bien, esos son los fariseos, ¿sí? Que nos está hablando nuestro Señor de que nuestra ley tiene que ser superior a través de San Pablo. Entonces, fíjate bien, ¿qué dice? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Aquí sí, grábate bien esto. Corbán es ofrenda, ¿sí? Dice, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjate bien, entonces, ¿cómo no honras a tu papá y a tu mamá? No dándoles ese apoyo económico también, ¿eh? Aparte del apoyo moral, aparte del apoyo sentimental, aparte de todo eso, también trae bendición darle ese apoyo. ¿Sabes cuánto es lo que le tienes que dar? Sí, lo que tú puedas, es ofrenda, pero lo que puedas de tu corazón, no de tu bolsillo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Porque a veces, se los decimos por experiencia, a veces nuestro bolsillo nos dice, no, no, no se puede. Pero tu corazón, en tu corazón, el Señor dice, da tanto. En lo personal a mí me ha dicho la cantidad, hermanitos. ¿Y saben qué? Doy eso. Y tan, no sé si el Señor me va a dar más, no sé si el Señor me va a reponer eso, o me deja sin nada. A veces me ha pasado las tres cosas, hermanitos. A veces no me ha dado absolutamente nada. Nada más está esperando mi obediencia. A veces me ha dado lo que yo he dado y a veces me ha multiplicado muchísimo más de lo que he dado. Pero ¿sabes qué? No es un toma y daca. Eso es lo que me ha enseñado el Señor. No es, mira, Señor, yo ya di, entonces ¿tú cuánto me vas a dar? No, es confiar en el Señor. Pero tienes que honrar a tus padres. Tienes que honrar a los ancianos, hermanitos, ¿sí? Tenemos que estar nosotros viviendo en honradez con todos. Y vieran honradez, hermanitos. Fíjate bien,
porque a veces piensa uno que uno dice palabras así nada más sueltas. No, tenemos que vivir en honradez, no siendo chismosos, no llevando chismes. Hermano, me ha tocado que le doy la confianza a alguien para alguna cosa y de repente todo el mundo lo sabe, pero lo sabe un poquito tergiversado, porque ese es el chisme. ¿Sí? El chisme es que tú vayas y publiques, entre comillas, ¿no? Publiques todas las cosas que tú supiste para que la conozcan todos los demás, innecesariamente. Vamos aquí mismo en Levítico, donde estuvimos, Levítico 19, pero ahora el verso 16. Dice la palabra, fíjate cómo es el cristiano. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. ¿Cómo atentas contra la vida de tu prójimo? Con chismes. Vas y le cuentas a uno una cosa, vas y le cuentas a otro otra cosa y todo, y ¿sabes qué? Hay molestia, hay malestar y hasta puede haber algún problema ahí. Hermanos, estamos pasando por algunas situaciones así y fue provocado por algo que nadie quería, pero de repente ya empiezan los comentarios y ¿sabe qué sucede? ¿Sí? Hay situaciones que nunca se hubieran querido. El cristiano no anda hablando más de las cosas, hermanitos, ¿sí? Y nunca, escúchame bien, nunca permitimos brujería. Todo eso, hermanito, está fuera totalmente de nuestra vida. Ya no andamos con tradiciones tontas de los vasitos con agua, de las mesitas blancas, de las velitas, nada. Tampoco, hermanito, con aquello de que pues agarras una ramita y te la pones, o le echas un poquito de alcohol al piso y ahí pasan. No sé qué tantas cosas de esas. No somos de nada que ver con alguna cosa de brujería, hermanitos. Vamos a Deuteronomio 18. Ya alguna vez se los comenté, hermanitos. Tienen que grabárselo bien. Deuteronomio 18, del 9 al 13. Dice la palabra, cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, hermano, usted ya debe de estar en esta tierra, en la tierra prometida. Ya debe de estar caminando con el Señor en la Nueva Jerusalén, ¿sí? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y así se sigue, tenemos que ser perfectos delante de Dios. Sí, hermanitos, no tenemos nosotros ninguna autorización para ir. Mire, a mí me extrañó hace algún tiempo que una persona, pues, que se decía hermana, comentó que alguien que estaba muy, pues, metida en cuestiones de brujería, que sería bueno que fuera con un brujo mayor para que le quitara todas las cosas que tenía. Hermano, entonces, pues ¿qué evangelio estaba recibiendo? ¿Qué pensamiento cristiano tenía en su mente? Ninguno. Seguía todavía con aquella vieja persona que tenía tradiciones de consultar muertos, de ver agoreros, hechiceros, etc. Nosotros, hermanitos, no somos de esos, no tenemos nada que ver con ningún tipo de brujería, de hechicería, de terreno satánico, hermanito. Y no tenemos que convivir para nada, escúcheme bien, para nada con gente mala, hermanitos. Vamos a Proverbios, capítulo 4, del 14 al 15. Dice, no entres por la vereda de los impíos. Los impíos es la gente mala, hermanitos.
No vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa. Hermano, nosotros no tenemos que ir con ninguna persona que se dedique, y peor si lo sabemos, que se dedique a algo malo. Mire, hace algunos meses, a mí me recomendaron a una persona que sabía arreglar pues la parte eléctrica de los automotores. Y la verdad fui muy bien. No me gustó mucho el trabajo, pero, o sea, los acabados, pero lo hizo bien. Hubo ahí un problema que no resolvió. Regresé y ¿sabe qué? Vi ahí que tenía la cuestión de hechicería. Dije, no, 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 ¿yo qué estoy haciendo aquí? Para nada, hermanitos. Para nada. Y la persona que me recomendó no lo había visto tampoco. Entonces, ¿sabes qué? No, no tenemos que relacionarnos para nada con ellos. Mucho menos, mire, y esto sí tiene muchos años. Una persona me estuvo molestando mucho, y aparte mi familia también. Y se me acerca una persona, en aquel entonces sin saber, en otro pueblo, se me acercó y me dijo, oiga maestro, cuando usted lo fastidie a alguien, si quiere usted nada más deme 500 pesos y yo me encargo. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si yo le hubiera dicho, pues mira, por fulano, ahí dale no sé qué? Yo me hubiera maldecido, hermanos, yo. No tenemos que acercarnos ni siquiera, porque la palabra dice pasa, pasa, o sea, vete de ahí. Tú no tienes por qué relacionarte con ninguna persona de esas. Porque, hermanito, nuestra victoria no se va a dar con caballos, no se va a dar con armas, no se va a dar con jinetes, no se va a dar con nada de eso. Dice nuestro Señor que nuestra victoria va a estar basada en su espíritu. Hermano, ¿cuánto tiempo estás en la presencia de Dios? Eso es lo importante, no es todo lo demás, ¿sí? Dios abomina al perverso. Abominar es peor que odiar, hermano, ¿sí? O sea, le da asco. Vamos aquí mismo en Proverbios 3:32. Dice, porque Yahvé abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Fíjate bien, comunión íntima, o sea, más que así, más que familiares, más que así, es un papá, pero o sea, algo que ni siquiera podemos comprender a veces. Hermano, pero con los justos. Dios abomina a todos esos perversos, hermanito. Vamos a Efesios capítulo 5, hermano. Efesios 5, el verso 11. Este es nuevo pacto. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Con todos esos malos que se nos acerquen, hermano, lo que tenemos que hacer es reprenderlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo estrictamente la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanitos, ¿sí? Y peor aún, si alguien que se te acerca y es de los que no se ajustan para nada a la palabra y se llama cristiano. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5, el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fíjate bien, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Fíjate bien, ¿qué tienes que hacer? Con el tal ni aun comáis. Oye, te invito a comer. No, gracias. Hermano, las personas que se dicen hermanos, que se dicen cristianos, y son
hacedores de pecados, ya les dijimos, ya los reconvenimos, ya los exhortamos, ya hicimos todo eso y continúan en pecado, ¿sabes qué? Aléjate de ellos. Ni siquiera comas con ellos. ¿Sí? O sea, para nada, hermanitos. No tenemos que recibir, y escúchame bien, hermano, porque ya me ha pasado que empiezo a platicar de estas cosas, empiezo a darles estos estudios, empezamos a profundizar un poquito por ahí y de repente pues como que quieren escuchar otras cosas, empiezan a oír a otros predicadores, o sea, quieren suavizar su alma. Hermanos, a veces tenemos que pasar por ese fuego, por el horno de tierra que dice el Señor para purificarnos. Y a veces esta es la purificación, hermanitos. Vamos a la segunda carta de San Juan. Segunda de Juan, capítulo 1, del 10 al 11. Segunda epístola de San Juan, capítulo 1, los versos del 10 al 11. Dice la palabra: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la sana doctrina, hermanos, la que nos lleva a santidad, esa es la sana doctrina. ¿Cómo vas a percibir, cómo vas a apreciar, cómo vas a saber cuál es la sana doctrina? La que te lleva a santidad. No la que veas nada más milagros, no la que veas sanidades, sí, también lo lleva, pero el eje fundamental, el principio, es que te lleva a santidad a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces fíjate lo que dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No. Hay mucha gente que me ha comentado: bueno, hermano, es que pues viene y nos habla de Dios, entonces bueno, no hay problema. No, la palabra no dice eso. No le digas bienvenido. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Malas obras, te lo traduzco, ¿qué es? Pecados. No tenemos que participar en ninguno de esos pecados. Entonces, el cristiano, hermanito, se mantiene firme en la sana doctrina. Sientes de repente que te está diciendo cosas que a tu carne no le gustan, pues qué bueno, sigue para que puedas alcanzar la vida eterna. Malo sería, hermanito, que yo te estuviera diciendo: no pasa nada, mira, todos pecamos, nadie tiene alitas, no hay ningún problema. No, hermano, porque vuelvo a repetirte, como en los tiempos de Jeremías: paz, paz, y no hay paz. Tenemos que estar en paz con el Señor. Por último, hermanito, vamos a segunda de Tesalonicenses. Segunda carta a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 6. Fíjate bien, hermano, lo que dice la palabra. Pero, dice, os ordenamos. Fíjate bien, no es un consejo, no es si el cristiano, pues, se le ocurre o no se le ocurre, tiene ganas o no tiene ganas. Dice, pero os ordenamos, es una orden, hermano. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hermanos, estas tres enseñanzas que hemos dado nos muestran a grandes rasgos, no nos hemos profundizado porque sería mucho más tiempo, pero a grandes rasgos nos muestra cómo debe de ser un cristiano, hermano. Y, hermano, las vamos a publicar para que usted la pueda seguir escuchando.
por varias ocasiones. Y fíjese, hermano, si usted está dentro de ese parámetro. Y si no, tiene que reconsiderar su vida, hermano. Porque yo no le estoy diciendo algo que esté fuera de la palabra. Y si está dentro de la palabra y no estamos nosotros dentro de ese parámetro, hay problemas espirituales muy fuertes. No nos estamos preparando para un examen, hermano. Nos estamos preparando para la vida eterna. Y quiero que comprendamos bien este concepto, hermano. Es la vida donde ya no va a haber otra oportunidad. Ya vamos a estar o con el Señor o fuera de Él. ¿Pero para cuándo? Para siempre, hermano. Yo sí quiero que lo medite bien, hermano, en estas horas que vienen o en estos días que vienen. Que medite bien realmente si usted ha pensado en la eternidad. ¿Qué va a suceder con usted? ¿Qué va a suceder con sus hijos? ¿Qué va a suceder con sus nietos? ¿Qué va a suceder con sus familiares? A veces creemos que portándonos apapachadores con el pecado, vamos a rescatar a alguien que nosotros queremos. A veces nos ponemos muy legalistas para agarrar casi a bibliazos a la gente. Ni uno ni otro, hermano. Tenemos que pedir la sabiduría de Dios para mí, o sea, para cada uno. Y después de ver cómo está mi vida y de corregir lo que no está bien, vamos a ir por los demás. En amor, el amor de Cristo, el amor verdadero, ¿sí? Y en justicia. Hermanos, el amor de Dios es mucho más de lo que hemos pensado. Y tenemos que practicarlo. Y tenemos que estar siempre unidos a nuestro Señor para no irnos para otro lado, hermanos. Les pido que cerremos nuestros ojos por un momento.